bendiga. En esta ocasión es una bendición poder estar con ustedes a través de este medio y seguimos aprendiendo de las Sagradas Escrituras en esta sección que lleva como título Biografías de hombres de la Biblia. Y el día de hoy consideremos la vida de este personaje, Timoteo, un pastor joven. Y vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a dar lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en su versículo 1. Damos oportunidad a que usted que está viéndonos tome también las Sagradas Escrituras. Y cuando ya lo tenga, puede ponerse en pie para que juntos elevemos al Señor una oración pidiendo que Él sea con nosotros dirigiendo este momento. Y la palabra del Señor nos dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. Pues con reverencia cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora, Dios de la gloria, te damos a ti la honra y la alabanza, porque, Señor, cada día seguimos aprendiendo más y más de tu palabra. En esta ocasión permites que aprendamos a través de este personaje que sin lugar a duda tendremos grandes enseñanzas, pues tu palabra es un manantial de vida y de sabiduría. Quedamos en tus manos, Señor, y de una manera muy especial te suplico que tomes mi vida para que sea portavoz de lo que tú deseas, Señor, que tu pueblo aprenda el día de hoy. Al saber que así lo haces y más, bendito Dios, estamos en tus manos muy agradecidos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Puede ocupar su lugar si así lo desea, y vamos a considerar esta biografía. Pero antes de ello, dice una frase que dijo este hombre, Juan Bosco: no hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados. La juventud siempre ha ocupado un papel muy importante en la sociedad y aún en las Sagradas Escrituras. Es por ello que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue un instrumento para que fuera el guía, el pastor, el padre en la fe de este joven siervo de Dios llamado Timoteo. Por eso, en esta hora consideramos acerca de este personaje. Su nombre es un nombre propio masculino de origen griego y significa aquel que siente amor o adoración a Dios, o aquel que honra a Dios. Y bueno, a través de lo que iremos considerando de esta enseñanza, a través de la biografía de este varón de Dios, veremos que realmente este varón honró el nombre que así Dios permitió que llevase. Fue como podemos ver aquí a través del gran historiador y médico amado San Lucas, donde nosotros dimos lectura. Podemos ver en el capítulo 16, en su versículo 1, que nos hace notar que fue uno de los hombres de Dios del primer siglo y fue originario de Listra, lo que es la actual Turquía. Y podemos ver que San Lucas pudo darnos a notar que este joven, a pesar de su edad, fue un hombre que mostró un gran interés por servir a Dios, aunque de momento fue realmente los fieles de la iglesia que en aquella ocasión se percataron que era un joven que era distinguido en el sentido de que daba muy buen testimonio. Tan es así que en Hechos 16, versículo 2 dice: de este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Podemos darnos cuenta que pues él mostró este testimonio tan importante que aún en nuestros tiempos para los siervos de Dios es necesario para que pueda ser un liderazgo y un servicio eficaz, y pues de especial manera para que le dé la gloria y la honra al Señor. Y como hemos dado lectura, podemos darnos cuenta que de sus datos familiares podemos ver que él fue hijo de una mujer judía fiel creyente, como dice la palabra del Señor, y también de padre griego. Podemos ver que en su trayectoria de su vida hay muchas cosas que son de suma importancia tomar en cuenta. Entre ellos, que fue un joven que siempre estuvo al cuidado tanto de su abuela Loida como de su madre Eunice.
fue instruido por ellos en las Sagradas Escrituras. Estas dos mujeres piadosas fueron de gran influencia para este joven siervo de Dios. Y podemos darnos cuenta también que fue un joven sujeto, fue alguien que desde la niñez supo considerar y recibir las Sagradas Escrituras como algo tan importante, tan benéfico para todas las áreas de su vida, que más adelante podemos ver que trajeron un fruto maravilloso. Este joven realmente ha dejado huella. Fue alguien que se dejó enseñar por su padre en la fe, el gran apóstol San Pablo. Fue un fiel compañero y también un gran colaborador, porque las Sagradas Escrituras nos hablan de que fue un hombre que siempre mostró estar dispuesto a colaborar en la obra del Señor. Pues nada más y nada menos que la palabra de Dios nos dice, en el libro de los Hechos, por 6 ocasiones nos habla acerca de la vida y de la trayectoria de este hombre. En las cartas pastorales del apóstol San Pablo, 17 veces, y aún en la epístola a los Hebreos, podemos darnos cuenta que este hombre hace ver que realmente amó la obra de Dios. Aunque podemos notar también que tal vez en su carácter y en su personalidad fue un poco tímido. Sin embargo, el apóstol San Pablo, que era su padre en la fe, siempre lo alentó, siempre lo impulsó, siempre estuvo ahí para fortalecerlo, para darle ese valor. Es de ahí que escribe para él estas cartas que llevan su nombre, tanto la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo como la segunda, eran con la intención de impulsar este ministerio para que él fuera un gran líder, un gran instrumento en la obra de Dios, para que él corrigiera aquellos asuntos doctrinales que eran necesarios que él trabajara y que enfatizara, y que realmente la iglesia de ese tiempo pudiera continuar sirviendo al Señor en el camino correcto, practicando la sana doctrina. Por eso es que en estas epístolas que llevan su nombre podemos ver todos los requisitos que son necesarios para los siervos de Dios, que hasta nuestro tiempo siguen siendo una gran bendición y que tenemos que tomarlos en cuenta para que el servicio a Dios sea de gran bendición y podamos así, cada siervo de Dios, ser un instrumento de bendición y de edificación para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver a través de la vida de este hombre, de Timoteo, que a pesar de que fue joven, porque algunos estudiosos dicen que muy probablemente estaba entre la adolescencia y los 20 años, pero como ya lo había mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 2, daban testimonio los cristianos de aquel tiempo de que a pesar de que era joven, Timoteo se había ganado una excelente reputación. Pues los creyentes de Listra daban testimonio, daban fe de esta reputación tan excelente que sin lugar a duda es digna de imitar para todo siervo de Dios y también para los jóvenes. Él fue hijo en la fe del apóstol San Pablo, muy probable desde su primer viaje misionero. Podemos notar que fue también un acompañante fiel en los trabajos que el apóstol San Pablo realizó en la obra del Señor. Algunos dicen que muy probablemente acompañó a este hombre de Dios por unos 15 años. Realmente aprendió al grado que pudiéramos decir casi fue una réplica. Tomó bien la estafeta, el ejemplo de este hombre de Dios, y qué bueno que todo joven pueda también estar dispuesto a aprender de aquellos que tienen la experiencia, de aquellos que tienen la sabiduría, de aquellos que tienen la pasión por servir a Dios. Pues aún en nuestros tiempos, gracias a Dios, hay hombres y mujeres de Dios que aman la obra del Señor, y que los jóvenes tienen que hacerse partidarios y también colaboradores, como lo fue Timoteo del apóstol San Pablo. Podemos ver a través de las Sagradas Escrituras en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 4, versículo 17, que me voy a permitir leer para ustedes con la ayuda del Señor. Y alabamos al Señor porque nosotros nunca dejamos de aprender. La palabra de Dios es un manantial de bendición, de sabiduría, y nosotros siempre tenemos que estar dispuestos para seguir aprendiendo de ella. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice de la siguiente manera:
por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuales sean en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias. Él siempre estuvo dispuesto, aparte de tener un buen testimonio, fue sujeto, estuvo dispuesto, fue colaborador, y qué gran ejemplo para la juventud de nuestros tiempos. Dice las Sagradas Escrituras que la juventud pues es la gloria de los jóvenes, y así es. En ocasiones podemos darnos cuenta que en los trabajos piden experiencia, pero también piden juventud. Entonces, para tener juventud se necesita, pues en ocasiones no se tiene la experiencia de vida, pero podemos ver a través de la vida del apóstol San Pablo y la vida y el servicio de Timoteo que fue una combinación perfecta, la experiencia y la juventud, que hicieron que la obra de Dios fuera grandemente bendecida, fueron instrumentos de edificación, y que podemos seguir aprendiendo de ellos. Podemos seguir viendo que Dios sigue perfeccionando y sigue llamando a la juventud a su servicio. Así es que si tú, amado joven que estás mirando en esta ocasión, a lo mejor has sentido el llamado por servir a Dios y estás indeciso, o en ocasiones dirás, ¿en qué le puedo servir? No tengo la experiencia, no sé cómo hacerlo. El Señor lo único que requiere es su corazón, para que estés dispuesto a que el Señor te use, a que seas el barro en sus manos, y Él, que es el divino alfarero, pueda hacer de tu vida como a Él le place, para que pueda ser una bendición en el grupo de jóvenes, en la iglesia, en tu subzona, o donde el Señor desee llevarte, que te estés dispuesto siempre a servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a poner tu vida, tu juventud, tus talentos, tu energía, para estar dispuesto a servir al Señor, como lo ha mostrado las Sagradas Escrituras en el caso de la vida del joven siervo de Dios, Timoteo, que podemos ver que el mismo apóstol San Pablo decía que era fiel y que era un gran colaborador en la obra del Señor. Por eso lo llamó mi hijo amado y fiel en el Señor. Así es, Timoteo se destacó siempre por ser sujeto, de tal forma que fue un digno, fiel colaborador en los viajes misioneros del apóstol San Pablo. Timoteo siempre estuvo dispuesto a ser compañía de trabajo de este gran hombre de Dios. Este lo envió para cumplir diversas labores, entre ellas muy importantes para la edificación de la iglesia. En la evangelización también, de tal forma que su impacto fue de gran bendición. La sujeción es algo tan importante que el joven debe demostrar en todos los tiempos. Claro que no solamente la juventud, sino todos los hijos de Dios siempre tenemos una autoridad a la cual nosotros debemos de respetar y sujetarnos con la ayuda de Dios, porque esto es agradable y también es una bendición para que en su momento, cuando nosotros tengamos, o cuando el joven tenga un liderazgo, pueda tener tal autoridad para poder servir al Señor. Así es que cada joven debe de luchar y rogar a Dios por ser también sujeto, algo que no gusta mucho en estos tiempos, pero siempre ha sido una bendición. Por lo tanto, digno es de ponerlo por obra, de llevarlo a la vía de la práctica, y también es una manera de testificar de que Cristo vive en nuestro corazón. También, como les mencionaba, fue un joven trabajador que estuvo dispuesto a ser compañero del apóstol San Pablo en muchas tareas importantes para la edificación de la iglesia, para la evangelización, algo que todo joven debe de estar dispuesto en este tiempo. Ahora hay muchos medios por los cuales el joven puede ser también un instrumento de bendición y evangelizar a muchos más jóvenes, poder servir a Dios, como ya lo había comentado, usando sus talentos que Dios le ha dado para que la iglesia del Señor siga avanzando y sea edificada. También el apóstol San Pablo así lo creyó conveniente, de que él también fuera pastor en Éfeso, de tal forma que fue muy importante toda la trayectoria y también la vida consagrada y servicial, humilde, que había mostrado Timoteo
durante el tiempo que acompañó en los trabajos al apóstol San Pablo. Todo esto contribuyó para que Dios determinara a través del apóstol San Pablo que él fuera el pastor en Éfeso. En ese tiempo donde, pues como en todos los tiempos, el enemigo de nuestras almas estaba ocupando todo esto de la adoración a la gran diosa Diana, pero el apóstol San Pablo siempre, ¿verdad?, motivó, impulsó, incluso en sus epístolas oró para que pudiera Timoteo ejercer este liderazgo, para que pudiera seguir trabajando y dándole la gloria, la honra al Señor en todo momento. Por lo tanto, podemos notar que la juventud nunca se debe de despreciar. Al contrario, siempre se debe de echar mano de ellos, porque finalmente son los líderes en potencia para poder la obra del Señor continuar en todos los tiempos. Timoteo, también podemos ver que, como ya lo había comentado, a través de lo que el apóstol San Pablo escribe en una de sus epístolas, podemos notar que tal vez era un poco tímido, o bueno, tal vez por todo el peso de trabajo y responsabilidad que recaía sobre él, tenía tal vez ciertos temores. Sin embargo, el apóstol San Pablo lo motiva, lo impulsa, y en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Qué maravilloso es que todo joven pudiera cumplir con todo esto que no solamente el apóstol San Pablo demandaba y requería de Timoteo, sino que todo joven, y de especial manera el joven que sirve a Dios, pueda cumplir con todo esto que es muy necesario para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque dice, esto manda y enseña. Quiere decir que el primero que tenía que poner el ejemplo en todo lo que Dios demandaba de Timoteo, pues era el mismo Timoteo. Tenía que ser un ejemplo viviente de que Dios estaba con él y manifestara esta disposición de servicio que, muy a pesar de su juventud, que para algunos pudiera ser alguna limitante o alguna excusa para no servir a Dios, él siempre estuvo dispuesto de tal forma que, como ya lo había mencionado, es un gran ejemplo y también es para nosotros digno de imitar con la ayuda del Señor. Así es que todo joven tiene que mostrar este interés si desea servir al Señor, para que pueda brillar en el lugar donde se encuentre, porque finalmente el Señor Jesús dice que estamos llamados a ser luz y a ser también la sal de la tierra, y en la obra del Señor siempre hay trabajo, ¿verdad? Por eso el Señor hace la invitación, que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y la juventud siempre ocupará un lugar importante en la obra del Señor. Así es que si algún joven está sintiendo el llamado del Señor, no se resista, ponga su vida en las manos del Señor. Tal vez habrá algunos temores, tal vez habrá algunos obstáculos, pero el Señor, con la ayuda de Dios, todo se puede. El Señor siempre otorga la victoria. Y algo que podemos ver en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Podemos ver que el joven Timoteo, este hombre de Dios que puso su vida y estuvo dispuesto a servir al Señor, no fue un liderazgo o un pastorado al vapor, o nada más porque él así lo deseó, sino fue algo que ya Dios había estado preparándolo de tal forma que, como ya lo habíamos comentado y como las Sagradas Escrituras nos lo hacen saber, él fue desde la infancia instruido, tanto por su abuela como por su madre, en las Sagradas Escrituras en cuanto al Antiguo Testamento. Él conocía, él sabía acerca de las Sagradas Escrituras, pero tuvo un encuentro con el Señor pues durante el trabajo evangelístico que desempeñó el apóstol San Pablo. Por eso es que es considerado como el padre en la fe de Timoteo. Pero ya había sido instruido. La palabra del Señor ya estaba en el corazón de Timoteo, porque podemos darnos cuenta a través de las Sagradas Escrituras
que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya elige a cada uno para su servicio, como fue el caso de Timoteo. Entonces, podemos darnos cuenta aquí donde he dado lectura, que Dios ya había determinado, habían orado por él, había Dios determinado que él fuera el pastor, el siervo de Dios de la iglesia en Éfeso, no porque a él había placido, sino porque Dios lo había llamado, Dios lo había confirmado, y qué bueno que todos estén dispuestos a que el Señor luce sus vidas en sus manos para la gloria y la honra del Señor. Y bueno, dice Romanos capítulo 16, versículo 21, y dice: os saludan a Timoteo, mi coadjutor, que quiere decir mi colaborador y compañero. Y como ya lo he hecho notar, Timoteo siempre estuvo dispuesto al trabajo. Por eso se ganó la confianza del gran apóstol San Pablo. Sabía que era un hombre confiable, que a pesar de su juventud y pudiéramos decir tal vez de su inexperiencia, mostró siempre diligencia y disposición para trabajar. Algo que debe de caracterizar a la juventud en este tiempo. Siempre tienen que estar dispuestos al trabajo, porque vale la pena servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Así es que si el Señor te está llamando, es una bendición que tú pongas tu vida en las manos del Señor. No te rehúses, el Señor te está llamando. Podemos ver que la vida de Timoteo es un ejemplo, es una bendición. Así es que ustedes, de especial manera la juventud, el Señor hace un llamado constante para que le sirvas, para que pongas tu vida a su servicio, para que puedas ser un instrumento en las manos del Señor. Así como Timoteo, que mostró una fe genuina, así como Timoteo, que mostró disposición en el trabajo, así como Timoteo, que mostró sujeción tanto a su madre como a su abuela y después a su padre en la fe. Timoteo fue un ejemplo, ¿verdad?, de servicio, también de humildad y de disposición, que estuvo dispuesto a seguir las indicaciones de su autoridad, de su padre en la fe, de su pastor, el apóstol San Pablo, y pudo desempeñar este trabajo que no fue cualquier cosa, sino algo que hasta nuestros tiempos ha trascendido, y el trabajo en la obra del Señor siempre es un privilegio muy grande. Así es que solo nos resta, al igual que Timoteo, estar dispuestos a poner nuestra vida en las manos del Señor. Así es que ahí donde usted se encuentra, le invito a que, estando de pie, vamos a elevar al Señor una oración y supliquemos que Él siga llamando y siga confirmando al que todo lo puede. Cerrando nuestros ojos, oramos a Dios. Padre eterno, en esta hora, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra podemos considerar, Señor, la vida de grandes hombres de las Sagradas Escrituras, que son una enseñanza, son un ejemplo para nuestros tiempos. Y en esta ocasión, Señor, hemos hablado, hemos considerado, Señor, a través de tu palabra, acerca de la vida de Timoteo, este varón tuyo, Señor, que a pesar de su juventud estuvo dispuesto a servirte con todo su corazón. Muchas gracias, Señor, porque en este tiempo sigues llamando a la juventud para que te sirvan y estén dispuestos a honrarte de esta manera. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.